Queridos oyentes, respiren hondo. Hoy les traigo una historia sobre el poder del amor que desafía apariencias y convenciones. En medio del lujo y la soledad, un corazón acostumbrado al brillo descubre, por casualidad, la belleza de la simplicidad. Entre gestos discretos y miradas sinceras, nace algo que ningún estatus puede comprar. Todo cambia cuando el orgullo y el miedo intentan separar lo que el destino unió. ¿Acaso el amor resiste cuando el mundo entero duda? ¿Y hasta dónde se llega para defender lo que es verdadero? Gracias por estar siempre aquí. Suscríbanse y activen la campanita. Ahora cuéntenme, ¿están escuchando desde la sala, el trabajo o el silencio de la madrugada? La historia comienza ahora. El Hotel San Regis, Ciudad de México, brillaba aquella noche de gala benéfica. Los salones adornados con arreglos de orquídeas blancas y doradas se reflejaban en las paredes espejadas, multiplicando el lujo y la ostentación de lo que era considerado el evento social más importante del año en la Ciudad de México. Empresarios, políticos y celebridades circulaban entre copas de champán y sonrisas calculadas, todos participando de un espectáculo, donde el objetivo principal era ver y ser visto. Gustavo Mendoza, a sus 38 años, observaba todo eso con una mirada distante, apoyado en una de las columnas de mármol del salón principal. Su traje italiano impecable y el reloj suizo en la muñeca eran solo pequeños detalles que componían la imagen del hombre que había transformado una constructora familiar en uno de los conglomerados inmobiliarios más grandes del país. «Gus, mi amigo, ¿cuánto tiempo?». La voz estridente de Mauricio Durán, un político en ascenso, interrumpió sus pensamientos. «Supe que cerraste aquel negocio en Polanco. ¡Felicidades! ¡Qué bárbaro! No paras». Gustavo forzó una sonrisa mientras respondía automáticamente sobre números, proyectos y expansiones. La conversación seguía el mismo guión de siempre, un libreto que él conocía de memoria, pero que ya no le despertaba ningún entusiasmo. Disimuladamente, revisó el reloj. Eran apenas las 10 de la noche. Todavía tendría que aguantar al menos 2 horas más de aquel evento, donde su presencia era obligatoria, no solo por cuestiones sociales, sino porque la Fundación Mendoza, creada por su difunto padre, era una de las patrocinadoras. El murmullo de las conversaciones a su alrededor parecía cada vez más distante, como si él estuviera sumergido en aguas profundas. Las risas artificiales, los comentarios sobre viajes a París o Los Cabos, las discusiones sobre inversiones y yates nuevos, nada de aquello parecía real o significativo. Cuando finalmente logró zafarse de Mauricio, Gustavo caminó hasta el bar, pidiendo un whisky puro. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Ella no usaba vestido largo ni joyas deslumbrantes como las otras mujeres en el salón. Su uniforme blanco y negro delataba su condición de empleada, pero había algo en su modo de moverse que capturó instantáneamente la atención de Gustavo. La joven mesera servía canapés con una elegancia natural, sonriendo genuinamente a los invitados que apenas notaban su presencia. Sus cabellos castaños estaban recogidos en un chongo simple, y a una distancia, Gustavo podía percibir que su sonrisa llegaba a los ojos, algo raro en aquel ambiente de expresiones ensayadas. Durante los minutos siguientes, Gustavo se vio siguiendo los movimientos de la mesera con la mirada. Ella parecía estar en un universo paralelo, ajena a la competencia silenciosa que ocurría a su alrededor. Cuando un invitado distraído derramó una copa de vino cerca de ella, la joven no demostró irritación. Al contrario, rápidamente se ofreció a ayudar, tranquilizando al hombre visiblemente avergonzado con palabras que Gustavo no podía escuchar, pero que parecían haberlo calmado. Ahora mirando a las meseras, Gustavo, la voz irónica de Beatriz Mendoza, su madre, sonó a su lado, trayéndolo de vuelta a la realidad. «Francamente, hijo, hay tantas mujeres apropiadas en este salón y tú te quedas ahí, se han distraído con el servicio». Gustavo encaró a su madre, una mujer elegante de 60 años, cuyo rostro perfectamente estirado por procedimientos estéticos contrastaba con la mirada dura y calculadora. «Solo observando el salón, mamá. Nada del otro mundo». Beatriz se ajustó el collar de esmeraldas y susurró: «Camila Valdés está aquí con sus padres.
Sabes que Roberto tiene aquellos terrenos en Santa Fe que nos interesan. Una aproximación entre ustedes sería más que conveniente, sería estratégica. Gustavo reprimió un suspiro de hartazgo. No era la primera vez que su madre intentaba forzarlo a una relación estratégica. Desde el divorcio, hacía 3 años, Beatriz parecía empeñada en una nueva misión: encontrar una esposa adecuada para su hijo único, preferiblemente alguien que pudiera fortalecer los negocios de la familia o su posición social. No empieces, mamá. No estoy interesado en Camila ni en ninguna de tus candidatas perfectas. Beatriz entrecerró los ojos, pero mantuvo la sonrisa social. No te estás haciendo más joven, querido. Y la familia Valdés tiene conexiones que podríamos utilizar. Piensa en ello como una sociedad ventajosa para todos. Antes de que pudiera responder, Gustavo fue salvado por una pareja que se acercó para saludar a Beatriz. Aprovechando la distracción, se alejó hacia una de las terrazas, buscando un momento de soledad. El aire de la noche capitalina, incluso a principios de otoño, era cálido y acogedor. Afuera, las luces de la ciudad y el sonido distante del tráfico ofrecían un alivio momentáneo. Gustavo aflojó ligeramente la corbata, sintiendo el peso del imperio construido por su padre sobre sus hombros. A los ojos del mundo, él tenía todo: dinero, poder, buen aspecto físico, un apartamento de lujo en Polanco y una casa en Acapulco. Pero lo que nadie veía era el vacío creciente, la sensación de que algo esencial le faltaba. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la puerta de la terraza se abrió. Era ella, la mesera que había llamado su atención. Ella pareció sorprendida al verlo allí. «Oh, disculpe, señor, no sabía que había alguien aquí afuera. Solo vine a respirar un poco». Ella hizo ademán de retirarse, pero Gustavo la detuvo. «No se preocupe, la terraza es lo suficientemente grande para los dos». Ella dudó, claramente incómoda por estar sola con uno de los invitados. «En realidad, ya me iba. Solo necesito un minuto para recomponerme. Adentro está intenso». Gustavo sonrió, reconociendo la sensación. «Sé exactamente lo que quiere decir. Estos eventos pueden ser asfixiantes». La mesera pareció sorprendida con su franqueza. Por un momento, quedaron en silencio, solo observando las luces de la ciudad. Fue ella quien rompió el silencio, con una voz suave. «Usted es Gustavo Mendoza, ¿verdad? De Constructora Mendoza». Gustavo asintió, un poco sorprendido de que ella lo conociera. «¿Y usted es...?» Juliana Solís». Ella respondió, ajustándose nerviosamente el uniforme. «Trabajo para la empresa de banquetes, pero solo en eventos. En realidad, estoy en la Facultad de Psicología». Había algo refrescante en la manera directa como ella hablaba, sin la afectación típica de las personas que solían circular en su ambiente. «¿Psicología? Interesante. ¿En qué universidad?» «En la UNAM. Estoy en 5º semestre». Ella respondió, pareciendo más relajada. «Trabajo en eventos para pagar mis gastos y ayudar a mi abuela, con quien vivo en la colonia Roma Sur». Gustavo sintió una curiosidad genuina, algo que no experimentaba hacía mucho tiempo. «¿Y le gusta la psicología? Quiero decir». El rostro de Juliana se iluminó con la pregunta. «Me encanta, especialmente la parte de comprender cómo funcionamos, nuestras motivaciones, nuestros miedos. Es fascinante percibir que muchas veces las personas más exitosas son las que cargan los vacíos más profundos». Ella se interrumpió abruptamente, ruborizándose. «Disculpe, no quise sonar presuntuosa o analizar a nadie». Gustavo rió, la primera risa sincera de aquella noche. «No se preocupe». En realidad, tocó un punto interesante. Iba a continuar cuando la puerta de la terraza se abrió nuevamente. Era uno de los supervisores del banquete, un hombre de mediana edad con expresión severa. «Solís, la hemos estado buscando por 10 minutos. Los miniquiches necesitan ser servidos ahora». El hombre lanzó una mirada desconfiada a Gustavo, claramente preocupado por la situación. «Disculpe, don Carlos, ya voy». Juliana respondió rápidamente, y luego se volvió hacia Gustavo. «Con permiso, señor. Fue un placer». Gustavo asintió, observándola regresar al salón con pasos apresurados. Algo había cambiado en aquellos breves minutos de conversación, un interés genuino, una curiosidad que hacía mucho tiempo no sentía.
Sin darse cuenta, Gustavo sonrió para sí mismo mientras regresaba al salón. Por primera vez aquella noche, el evento no parecía tan sofocante. Sus ojos ahora tenían un propósito: seguir los movimientos de Juliana Solís mientras ella circulaba entre los invitados, sirviendo mini quiches con una sonrisa que parecía iluminar todo el ambiente. Y fue en aquel momento, en medio de la música, las conversaciones artificiales y el tintineo de copas de cristal, que Gustavo Mendoza sintió algo despertar dentro de sí. Algo que más tarde reconocería como el principio de una transformación que cambiaría para siempre el curso de su vida. 3 días después del evento en el Hotel St. Regis, Ciudad de México, Gustavo no conseguía quitarse a Juliana de la cabeza. Algo en aquella breve conversación había despertado una curiosidad que él no sentía hacía años. Sentado en su oficina en el penthouse del edificio Mendoza, en el Centro Financiero de Reforma, él contemplaba la vista de la Ciudad de México mientras giraba distraídamente una pluma entre los dedos. «Gustavo, ¿me estás escuchando?». Rafael Altamirano, su socio y amigo de la infancia, lo encaraba del otro lado de la mesa de reuniones con una expresión de impaciencia. «Disculpa, Rafa, ¿qué estabas diciendo?». Rafael suspiró, cerrando la carpeta de documentos. «He estado hablando sobre la propuesta para los terrenos de la zona industrial de Azcapotzalco durante 15 minutos, y no has oído una palabra. ¿Qué está pasando? Andas distante desde aquella fiesta benéfica». Gustavo dudó. Rafael era su amigo más cercano, quizás el único con quien podía ser verdaderamente sincero. Conocía a alguien, una mesera en realidad. Rafael levantó las cejas, sorprendido. ¿Una mesera? ¿En serio? ¿Y desde cuándo te interesas por empleadas de eventos? No es así, Rafa. Ella es diferente. Tiene una autenticidad que no encuentro desde hace mucho tiempo. Estoy pensando en buscarla. Rafael se recostó en la silla, estudiando a su amigo con curiosidad. Tu mamá se va a volver loca si se entera de esto. ¿No estaba ya intentando empujarte hacia esa hija de los Valdés? Gustavo hizo un gesto de descarte con la mano. Ya no me importa lo que mi madre piense sobre mi vida personal. Estoy cansado de este juego social, de estas relaciones basadas en intereses. El teléfono en la mesa de Gustavo sonó, interrumpiendo la conversación. Era su secretaria. «Señor Mendoza, su madre está en la línea 3. Gustavo intercambió una mirada resignada con Rafael antes de atender. «Hola, mamá». La voz de Beatriz sonó animada del otro lado. «Querido, estoy organizando una cena para el viernes. Nada muy formal, solo algunos amigos íntimos. Y la familia Valdés, claro. Camila está ansiosa por verte de nuevo». Gustavo cerró los ojos, sintiendo la irritación crecer. «Mamá, ya hablamos de esto. No estoy interesado en Camila». «No seas infantil, Gustavo. Es solo una cena. Además, Roberto está casi convencido de cedernos aquellos terrenos en Santa Fe por un precio muy por debajo del mercado. Un poco de tu encanto con su hija podría sellar el negocio». Gustavo sintió el estómago revolverse con la frialdad calculadora de su madre. «Lo siento mucho, pero tengo otros planes para el viernes». Hubo un silencio tenso en la línea. «¿Qué planes?». La voz de Beatriz ahora tenía un tono cortante. «Planes personales, mamá. Necesito colgar ahora. Estoy en una reunión». Antes de que ella pudiera protestar, Gustavo terminó la llamada y encaró a Rafael. «Necesito encontrar a Juliana». Al otro lado de la ciudad, en el pequeño apartamento en la colonia Roma Sur que compartía con su abuela, Juliana se arreglaba para otro evento donde trabajaría como mesera. Este sería en un hotel en la zona rosa, una fiesta corporativa de una gran empresa de cosméticos. «Te vas a atrasar». La voz de doña Zulema, su abuela de 75 años, sonó desde la cocina. «Ya voy, abuela», Juliana respondió, dándose una última mirada en el espejo. Sus pensamientos vagaron momentáneamente hacia el hombre de la terraza, Gustavo Mendoza. Había algo magnético en él, una vulnerabilidad escondida detrás de la fachada de hombre poderoso. Juliana sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. Hombres como él no se interesaban por chicas como ella, excepto quizás como una distracción pasajera. Saliendo del cuarto, encontró a su abuela sirviendo un café reforzado. «No puedo, abuela. Me voy a atrasar». «Nada de eso. Siéntate y come algo. No vas a trabajar con el estómago vacío».
Juliana sonrió cediendo al comando de la matriarca que la había criado desde los 10 años, tras la desaparición de su madre. Mientras comía rápidamente, contó sobre la prueba que había hecho para una vacante de prácticas en psicología clínica. La respuesta sale el lunes. Si lo consigo, podré reducir las horas en el banquete. Doña Zulema apretó cariñosamente la mano de su nieta. Lo vas a conseguir. Eres la persona más determinada que conozco, Juliana. A la salida, encontró a Fernanda Olvera, su mejor amiga y colega tanto en la facultad como en los eventos del banquete. ¿Y qué? Lista para otra noche sirviendo champán a gente que gasta en una fiesta lo que no ganamos en un año. Fernanda bromeó mientras entraban al autobús. Juliana sonrió, pero sus pensamientos aún estaban en aquella terraza. ¿Ju? ¿Hola? Tierra llamando. Fernanda chasqueó los dedos frente a su rostro. Disculpa, Fer. Estaba distraída. Me di cuenta. ¿Qué pasó? O mejor dicho, ¿quién fue? Esa mirada soñadora solo puede ser por un hombre. Juliana dudó, pero acabó contando sobre el breve encuentro con Gustavo Mendoza. Fernanda abrió los ojos sorprendida. ¿El Gustavo Mendoza? ¿El dueño de ese imperio inmobiliario? Él es como súper rico y famoso. Lo sé, y es exactamente por eso que no significa nada. Fue solo una conversación casual. Fernanda sonrió maliciosamente. Una conversación casual que te dejó en este estado. Ya veo. El evento de aquella noche transcurría sin grandes sorpresas. Juliana circulaba entre los invitados, sirviendo canapés y bebidas, cuando una voz familiar la hizo congelar. Buenas noches, Juliana. Girándose lentamente, se topó con Gustavo Mendoza, elegante en un traje azul marino, sonriéndole. Señor Mendoza, ¿qué hace aquí? Ella preguntó casi tirando la bandeja de bocadillos. Supe que trabajarías en este evento. Por favor, llámame Gustavo. El corazón de Juliana se aceleró. ¿Cómo sabía él que ella estaría allí? ¿Cómo? Me puse en contacto con la empresa de banquetes. Dije que quería contratar el mismo servicio de la fiesta benéfica. Había un brillo divertido en sus ojos, casi juvenil. Juliana no sabía si sentirse halagada o asustada. Esto es inesperado. Gustavo se encogió de hombros, como si rastrear a una mesera por la ciudad fuera algo perfectamente normal. Quería continuar nuestra conversación. Me intrigaste, Juliana. En ese momento, Fernanda pasó junto a ellos, lanzando una mirada significativa a su amiga. Juliana sintió el rostro enrojecer. Estoy trabajando, señor. Gustavo, no puedo simplemente abandonar mi puesto para conversar. Él asintió comprensivo. Claro. ¿A qué hora terminas? La pregunta la tomó por sorpresa. Alrededor de la medianoche, pero puedo ofrecerte llevarte a casa. Prometo que será solo un aventón y una continuación de nuestra conversación. Había algo tan sincero en el modo en que él hablaba que Juliana se vio asintiendo antes, incluso de considerar todas las implicaciones. Está bien. Nos vemos en la entrada del hotel después de que termine. El resto del evento transcurrió en un borrón para Juliana. Cada vez que se cruzaba con Gustavo por el salón, sentía su mirada siguiéndola, no de forma depredadora, sino con una curiosidad genuina que la desconcertaba. A la medianoche, después de ayudar al equipo en la limpieza inicial, Juliana se cambió de ropa y encontró a Gustavo esperándola en el vestíbulo del hotel, lejos de la agitación de la fiesta que aún continuaba. ¿Lista?, él preguntó gentilmente. Ella asintió, siguiéndolo hasta la entrada, donde un chofer aguardaba con un Mercedes negro. El trayecto hasta la colonia Roma Sur estuvo lleno de una conversación sorprendentemente fácil. Gustavo quería saber más sobre sus estudios, sus planes para el futuro, su visión sobre psicología. Juliana, inicialmente tensa, fue relajándose a medida que percibía el interés genuino de él. ¿Entonces quieres trabajar con niños en situación de vulnerabilidad?, Gustavo preguntó, claramente impresionado. Es mi sueño. Crecí viendo a muchos compañeros sin oportunidades, sin alguien que realmente los escuchara. La psicología puede marcar la diferencia en esos casos. Él la observaba con una mezcla de admiración y curiosidad. Es raro encontrar a alguien con objetivos tan claros y nobles. Juliana se sintió avergonzada con el elogio. No es nada extraordinario. Solo quiero hacer algo que tenga significado, ¿sabes? Algo que marque la diferencia, aunque sea para pocas personas.
Cuando llegaron al edificio modesto donde Juliana vivía, Gustavo le pidió al chofer que esperara e insistió en acompañarla hasta la puerta. «Gracias por el aventón», ella dijo, nerviosa por la cercanía de él. «Fue un placer, y me gustaría continuar nuestra conversación en un ambiente más apropiado. ¿Aceptarías cenar conmigo mañana?» La propuesta la tomó desprevenida. ¿Cenar? Yo no sé si es una buena idea. Somos de mundos muy diferentes, Gustavo. Él sonrió, una sonrisa que parecía iluminar todo su rostro. Y es exactamente por eso que quiero conocerte mejor, Juliana. Tu mundo me parece infinitamente más real que el mío. Había una sinceridad desarmante en sus palabras. Después de un momento de duda, ella accedió. Está bien, pero nada muy extravagante, por favor. De acuerdo. ¿Paso por aquí a las 8? Juliana asintió, entrando rápidamente al edificio antes de que cambiara de opinión. Desde adentro, se apoyó en la pared, sintiendo el corazón latir desbocado. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué un hombre como Gustavo Mendoza estaría interesado en ella? A la mañana siguiente, Juliana fue despertada por el ruido insistente de su celular. Era Fernanda, ansiosa por detalles. ¿Te dio aventón? ¿Cómo fue? Cuenta todo. Juliana rió de la emoción de su amiga mientras relataba los acontecimientos de la noche anterior, incluyendo la invitación a cenar. Fernanda soltó un grito de excitación que obligó a Juliana a alejar el teléfono de su oído. Esto es increíble. Es como un cuento de hadas moderno. O un gran error, Juliana replicó, la inseguridad apoderándose de ella. Seamos realistas, Fer. Hombres como él no se involucran seriamente con chicas como yo. Como sabes, no todos los ricos son iguales. Dale una oportunidad a él y a ti misma. Después de colgar, Juliana fue sorprendida por un repartidor en la puerta. Un arreglo de orquídeas blancas con una tarjeta que decía simplemente «Ansioso por la cena, Gustavo». El gesto, al mismo tiempo elegante y contenido, conmovió profundamente a Juliana. Tal vez había algo especial allí, algo que valía la pena explorar, a pesar de todos sus recelos. Aquella noche, vestida con lo mejor que su modesto guardarropa podía ofrecer, un vestido azul marino simple, pero elegante, Juliana esperaba nerviosamente en la entrada del edificio. Puntualmente a las 8, el Mercedes negro estacionó y Gustavo salió, también vestido de forma sencilla, con pantalones oscuros y una camisa azul clara sin corbata. «Estás hermosa», él dijo, con una mirada de genuina admiración. Juliana se ruborizó ligeramente, notando que él se había esforzado para no parecer ostentoso. El restaurante elegido por Gustavo la sorprendió positivamente. No era uno de los lugares extravagantes frecuentados por la élite capitalina, sino un encantador establecimiento en San Ángel, con vista a la ciudad y una atmósfera acogedora. «¿Cómo descubriste este lugar?», ella preguntó, encantada con la simplicidad elegante del ambiente. Gustavo sonrió, apartándole la silla. «Investigué. Quería un lugar especial, pero que no te hiciera sentir incómoda». La cena transcurrió en una atmósfera relajada, con una conversación que fluía naturalmente entre temas ligeros y profundos. Gustavo habló sobre su infancia privilegiada, pero solitaria, la presión constante para corresponder a las expectativas de su padre, el matrimonio fracasado con una socialité que su madre había aprobado, y el vacío que sentía a pesar de todo el éxito profesional. Juliana, por su parte, compartió sus experiencias. La crianza simple pero afectuosa por su abuela después de la desaparición de su madre, las dificultades financieras, la determinación para entrar en la universidad pública, los sueños de marcar la diferencia a través de la psicología. En un momento particularmente vulnerable, Gustavo confesó: «¿Sabes lo que más me impresiona de ti, Juliana? Tu autenticidad. En mi mundo, todo es calculado. Cada gesto, cada palabra tiene un propósito ulterior. Contigo siento que puedo simplemente ser». Juliana lo miró profundamente, reconociendo la sinceridad en sus palabras. Las personas más ricas a veces son las más pobres en conexiones genuinas, ella dijo suavemente. «No es lástima, es solo una observación psicológica». Gustavo rió, un sonido rico y genuino que calentó a Juliana por dentro. «Siempre la psicóloga, ¿eh? Pero tienes razón, y es por eso que no puedo dejar de pensar en ti desde aquella noche en la terraza.
Cuando él la llevó de vuelta a casa, la atmósfera entre ellos estaba cargada de una electricidad suave, una tensión agradable de posibilidades. En la puerta del edificio, Gustavo dudó, claramente debatiendo consigo mismo. «Me gustaría verte de nuevo», él dijo finalmente. Juliana sonrió, la duda inicial dando paso a una certeza creciente. «Yo también». Él se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería, pero Juliana no retrocedió. Cuando sus labios se tocaron, fue como si algo hacía mucho tiempo adormecido despertara dentro de ella. Un beso suave, respetuoso, pero cargado de promesas. Al separarse, ambos sabían que algo significativo había comenzado, algo que desafiaría no solo las convenciones sociales de la Ciudad de México, sino también sus propios prejuicios e inseguridades. En las semanas que siguieron a la primera cena, Gustavo y Juliana construyeron una rutina de encuentros que desafiaban sus realidades distintas. Él, habituado a restaurantes exclusivos y eventos sociales, descubrió el placer de cosas simples: pasear de la mano por el malecón de Polanco al atardecer, tomar esquites en puestos callejeros, visitar el mercado de artesanías de Coyoacán un domingo concurrido. Juliana, por su parte, comenzaba a vislumbrar un mundo que antes solo conocía a través de las bandejas que cargaba en eventos lujosos. Sin embargo, ambos mantenían la relación discreta, cada uno por sus propias razones. Para Juliana, existía el recelo del juicio de la gente, el miedo de ser vista solo como una chica de origen humilde en busca de ascenso social. Para Gustavo, pesaba la certeza de la desaprobación de su madre y del círculo social que lo rodeaba, además de la preocupación de que la exposición prematura pudiera asustar a Juliana. En una tarde soleada de domingo, caminaban por el bosque de Chapultepec, admirando la belleza de la arquitectura histórica, con el Ángel de la Independencia al fondo. «Nunca había venido aquí», confesó Juliana, encantada con los jardines exuberantes y la imponente mansión. «¿Cómo una capitalina nunca visitó el bosque de Chapultepec?», provocó Gustavo, tomando su mano mientras cruzaban un puente sobre el pequeño lago. Juliana sonrió, pero había un dejo de tristeza en sus ojos. «Existen muchas ciudades dentro de la ciudad, Gustavo. La tuya y la mía rara vez se cruzan». Él se detuvo, girándose para encararla. Pero se cruzaron, y eso es todo lo que importa ahora. En ese momento, fueron interrumpidos por un grupo ruidoso que se aproximaba. Gustavo reconoció inmediatamente las voces. Mauricio Durán y su esposa Patricia, acompañados por Camila Valdés y sus padres. Su primer instinto fue tirar de Juliana para otro camino, pero era demasiado tarde. «Gustavo Mendoza, qué sorpresa encontrarlo aquí», exclamó Mauricio, acercándose con una sonrisa exagerada. Sus ojos curiosos alternaban entre Gustavo y Juliana, evaluando la situación. «Mauricio, ¿cómo estás?», respondió Gustavo, intentando mantener la compostura mientras sentía la mano de Juliana tensa en la suya. «¿No nos vas a presentar a tu amiga?», preguntó Camila Valdés, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. La palabra «amiga» llevaba una insinuación que hizo que la sangre de Gustavo hirviera. «Claro, ella es Juliana Solís, mi novia». La palabra «novia» salió naturalmente, sorprendiendo tanto a Juliana como a los demás. «Juliana, ellos son Mauricio Durán y su esposa Patricia, y Camila Valdés con sus padres, Roberto y Elisa». Juliana saludó a todos educadamente, pero percibió las miradas evaluativas, especialmente la de Camila, que la examinaba de pies a cabeza como quien evalúa una mercancía de segunda clase. «¿Novia? Qué interesante. Tu madre comentó que estaba soltero», observó Elisa Valdés con una sonrisa artificial. «Mi madre no está actualizada sobre mi vida personal», respondió Gustavo secamente. La tensión era palpable, y el encuentro se arrastró por algunos minutos embarazosos antes de que Gustavo inventara un compromiso para retirarse. Mientras se alejaban, Juliana permaneció en silencio, su rostro una máscara de preocupación. «¿Estás bien?», preguntó Gustavo cuando estaban lo suficientemente lejos. «Me llamaste tu novia», ella dijo finalmente, su voz casi un susurro. Gustavo se detuvo, sujetando suavemente sus hombros. «¿Y no es eso lo que eres? ¿Lo que tenemos no significa eso para ti?». Juliana se mordió el labio inferior,
los ojos llorosos. Significa, pero, ¿viste cómo me miraron? Como si yo fuera una intrusa, alguien que no pertenece a tu mundo. Ellos no importan, Juliana. Pero importan, Gustavo. Son personas de tu círculo social, personas con las que haces negocios, y tu madre, ella ni siquiera sabe de mí, ¿verdad? Gustavo suspiró, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. Quería encontrar el momento adecuado para contarle. ¿Y cuándo sería ese momento? Cuando tuvieras la certeza de que esto no es solo una fase, una aventura con la mesera. La herida en su voz era evidente. Gustavo la encaró sorprendido. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que para mí esto es solo una aventura? No sé qué pensar, ella confesó, las lágrimas ahora corriendo libremente. Hemos vivido en una burbuja, Gustavo. Una burbuja donde nuestras diferencias no parecen importar, pero el mundo real está ahí fuera. Y hoy nos dio un pequeño aviso de lo que nos espera. Gustavo la jaló para un abrazo, sintiéndola resistir inicialmente antes de ceder. «Te amo, Juliana», él susurró en su oído. Fue la primera vez que dije eso a alguien y realmente lo sentí. No me importa lo que los demás piensen o digan, solo me importas tú. Ella se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, buscando la verdad en ellos. «También te amo», ella admitió finalmente. «Pero tengo miedo, Gustavo. Miedo de entregarme completamente y después descubrir que nuestros mundos son demasiado incompatibles». Él secó sus lágrimas con los pulgares, un gesto tan tierno que hizo que el corazón de ella se encogiera. «Entonces vamos a enfrentar ese miedo juntos, un paso a la vez». Al día siguiente, Gustavo estaba en su oficina cuando su secretaria anunció la llegada de su madre, sin previo aviso. Beatriz Mendoza entró como una tormenta contenida, sus tacones resonando en el piso de mármol. «Necesitamos hablar», ella declaró, cerrando la puerta tras de sí. «Buenos días para ti también, mamá», respondió Gustavo sarcásticamente. Beatriz ignoró el comentario, poniéndose delante de su escritorio. «Encontré a Mauricio Durán en el club esta mañana. Me contó sobre su encuentro ayer». El tono de ella dejaba claro lo que pensaba sobre el asunto. «Imagino que ha sido un relato bastante exagerado», comentó Gustavo, intentando mantener la calma. «Dijo que estabas de la mano con una chica común y que la presentaste como tu novia. ¿Es verdad?». El modo en que ella pronunció «chica común» hizo que Gustavo apretara los puños bajo la mesa. «Su nombre es Juliana. Y sí, ella es mi novia». Beatriz cerró los ojos por un momento, como si buscara fuerzas. «Gustavo, ¿has perdido la cabeza? ¿Una mesera? Después de todo lo que construimos, de toda nuestra posición social?» «No empieces con eso, mamá. Juliana es una mujer inteligente, íntegra y está estudiando psicología. El hecho de que trabaje como mesera para pagar sus estudios solo demuestra su determinación. Determinación en conseguir un hombre rico». «¿Querrás decir?», replicó Beatriz con veneno en la voz. Gustavo se levantó abruptamente, asustando a su madre con el gesto brusco. «Nunca más hables así de ella. Juliana ni siquiera quería involucrarse conmigo inicialmente, exactamente por ese tipo de prejuicio». Beatriz retrocedió un poco, pero no se dio por vencida. «Hijo, sé realista. Estás en un momento vulnerable desde el divorcio. Esa chica probablemente vio una oportunidad y...». «Basta», interrumpió Gustavo. «Ya no voy a seguir escuchando esto. Amo a Juliana y pretendo seguir con ella, con o sin tu aprobación». Beatriz lo encaró por algunos instantes, entonces cambió de táctica, su expresión suavizándose. «Gustavo, querido, solo quiero tu bien. Me preocupa que estés siendo impulsivo. ¿Por qué no invitas a esa muchacha a cenar a casa? Así puedo conocerla mejor antes de formarme una opinión». El cambio repentino dejó a Gustavo desconfiado. Conocía bien a su madre y sabía que ella nunca se rendía fácilmente. ¿Para que puedas humillarla? «No, gracias. Prometo comportarme, de verdad. Si ella es tan especial como dices, merezco la oportunidad de conocerla». Después de alguna resistencia, Gustavo acabó accediendo, pero dejó claro que no toleraría ningún irrespeto hacia Juliana. Mientras tanto, en el campus de la UNAM, Juliana compartía sus preocupaciones con Fernanda durante el recreo de las clases. «Ay, ahora todos esos ricachones saben de nosotros. Estoy segura de que están comentando, riéndose». «¿Y qué?», replicó Fernanda.
Deja que hablen. Lo importante es lo que ustedes sienten el uno por el otro. No es tan simple, Fer. ¿Viste cómo me miró esa tal Camila? Como si yo fuera una ladrona que le robó algo a ella. Bueno, técnicamente sí. Robaste, bromeó Fernanda. Por lo que me contaste, su madre estaba prácticamente planeando el matrimonio de los dos. Juliana no pudo evitar una pequeña sonrisa. Me dijo que me ama. El rostro de Fernanda se iluminó. ¿Y qué le respondiste? Que también lo amo. Y es verdad, Fer. Nunca había sentido esto antes. Entonces deja de preocuparte por lo que piensen los demás. Se aman. Eso es lo que importa. En ese momento, el celular de Juliana sonó. Era Gustavo, invitándola a una cena en casa de su madre el sábado siguiente. «Quiere conocerme», explicó Juliana a Fernanda después de colgar. «¿Y él cree que ella te va a aceptar?» Dijo que dejó claro que no toleraría irrespeto, pero estoy aterrada, Fer. ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo debo comportarme? Fernanda sujetó las manos de su amiga. Sé tú misma, Shu. Fue por eso que se enamoró, ¿no? El resto de la semana pasó demasiado rápido para Juliana. Entre las clases, los turnos en el banquete y la ansiedad creciente por la cena, apenas podía dormir. Gustavo intentaba tranquilizarla, asegurando que estaría a su lado todo el tiempo, pero la perspectiva de enfrentar a Beatriz Mendoza en su propio territorio era aterradora. El sábado, Gustavo la recogió en la colonia Roma Sur. Juliana había elegido un vestido simple pero elegante, comprado especialmente para la ocasión con sus ahorros. Doña Zulema, que ya había conocido a Gustavo y lo había aprobado al instante, ajustó el collar de perlas, su única joya de valor, heredada de su madre, en el cuello de su nieta. Recuerda, mi hija, no le debes nada a nadie. Mantén tu dignidad, pase lo que pase. En el trayecto hasta la mansión de los Mendoza en Polanco, Juliana permaneció en silencio, sus manos heladas sujetas entre las de Gustavo. Todo va a estar bien, él repetía. Recuerda que quien está en juicio es ella, no tú. La mansión era exactamente como Juliana imaginaba. Imponente, con un jardín perfectamente cuidado y una vista privilegiada de la ciudad. Un mayordomo los recibió en la puerta, conduciéndolos hasta una sala de estar donde Beatriz aguardaba, elegante en un conjunto de seda gris. Mamá, ella es Juliana Solís. Juliana, mi madre, Beatriz Mendoza. Juliana extendió la mano educadamente. Es un placer conocerla. Señora Mendoza. Beatriz aceptó el saludo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El placer es mío, querida. Gustavo ha hablado mucho de usted. La cena comenzó en un clima de tensión disfrazada por formalidades. Beatriz hacía preguntas aparentemente inocentes, pero cargadas de insinuaciones, sobre la familia de Juliana, su educación, sus planes para el futuro. Juliana respondía con calma y dignidad, incluso cuando las preguntas rozaban la indiscreción. ¿Y su padre, querida? ¿A qué se dedica? Nunca conocí a mi padre, señora Mendoza. Fui criada por mi abuela desde que mi madre desapareció cuando yo tenía 10 años. Hubo un silencio incómodo. Gustavo sujetó la mano de Juliana sobre la mesa, un gesto de apoyo que no pasó desapercibido por Beatriz. «Qué historia tan conmovedora», comentó Beatriz, su tono rozando el sarcasmo. «Debe haber sido difícil crecer sin padres». «Mi abuela me dio todo el amor y la educación que necesité», respondió Juliana con firmeza. «Ella me enseñó valores que ningún dinero puede comprar». La indirecta no pasó desapercibida. Beatriz entrecerró los ojos ligeramente, pero mantuvo la sonrisa social. La educación formal, sin embargo, cuesta dinero. ¿Cómo consiguió entrar en la UNAM? Estudiando mucho, señora Mendoza. Hice la preparatoria en escuela pública, pero siempre fui determinada. Conseguí una beca en un curso preuniversitario y me dediqué por completo. La respuesta pareció sorprender genuinamente a Beatriz, que asintió ligeramente. La conversación continuó, con Beatriz sutilmente poniendo a prueba a Juliana en cada oportunidad. Para sorpresa de Gustavo, Juliana se mantuvo firme, respondiendo con una mezcla de respeto y asertividad que él admiraba profundamente. Cuando llegaron al postre, Beatriz cambió de táctica nuevamente. «Juliana, usted parece ser una joven inteligente. Debe entender que Gustavo tiene responsabilidades, un legado que mantener. La constructora Mendoza no es solo un negocio,
Es el trabajo de una vida, el legado de mi esposo. Comprendo perfectamente la importancia de los negocios de la familia, respondió Juliana, pero también creo que la felicidad personal de Gustavo es igualmente importante. La felicidad puede ser pasajera. Querida, los negocios, el nombre de la familia, esos son permanentes. Gustavo intervino. Basta, mamá. No voy a permitir que transformes esto en una discusión sobre negocios o legado familiar. Beatriz suspiró dramáticamente. Solo estoy intentando ser realista. Ustedes son de mundos completamente diferentes. Y es exactamente eso lo que me encanta de Juliana, replicó Gustavo. Ella me mostró un mundo más allá de las apariencias y juegos sociales que siempre detesté. Un silencio tenso se instaló. Beatriz estudiaba al hijo y a Juliana alternativamente, como si evaluara la fuerza del lazo entre ellos. Finalmente, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, levantó su copa. Bueno, parece que mi hijo está realmente enamorado. Solo el tiempo dirá si eso es suficiente para superar todas las diferencias. Juliana mantuvo la mirada firme, negándose a ser intimidada. El amor verdadero siempre encuentra un camino, señora Mendoza. Beatriz rió suavemente. ¡Qué romántico! Espero sinceramente que tenga razón, querida. Al final de la noche, cuando Gustavo llevaba a Juliana a casa, ella finalmente se relajó, dejando escapar un largo suspiro. Tu madre me odia, constató. Ella no te odia, solo no entiende aún lo que tenemos. Dale tiempo. Juliana no estaba convencida, pero prefirió no discutir. Algo en la manera calculadora de Beatriz la había dejado profundamente inquieta. Había reconocido en los ojos de la matriarca un brillo determinado, el mismo que veía en clientes difíciles en los eventos de lujo, personas acostumbradas a conseguir lo que querían, no importaban los medios. Lo que Juliana no sabía era que, en aquel exacto momento, Beatriz Mendoza hacía una llamada importante desde la oficina de su mansión. Ya necesito que investigue todo sobre una tal Juliana Solís. Ella instruía en voz baja. Quiero saber cada detalle de su vida, cada secreto, cada debilidad. Mi hijo está ciego por esa chica y necesito abrirle los ojos antes de que sea demasiado tarde. Del otro lado de la línea, una voz masculina respondía: Considere lo hecho, señora Mendoza. Encontraré todo lo que haya que saber sobre esa muchacha. El despacho particular de Beatriz Mendoza en el segundo piso de la mansión estaba sumergido en sombras, iluminado solo por la lámpara de mesa que proyectaba una luz amarillenta sobre los documentos esparcidos. Carlos Vega, un investigador privado que frecuentemente trabajaba para familias adineradas de la Ciudad de México, permanecía de pie, observando mientras Beatriz examinaba el informe que él acababa de entregar. ¿Está seguro de que esto es todo?, preguntó ella, sin levantar los ojos del dossier sobre Juliana Solís. Absolutamente, señora Mendoza, respondió Vega con confianza. Investigamos cada aspecto de su vida en los últimos 15 años. Entrevistamos a vecinos, antiguos compañeros de escuela, profesores, nada que pueda comprometerla seriamente. Beatriz frunció el ceño, visiblemente decepcionada. ¿Y sobre su madre? ¿Esta desaparición no es sospechosa? Elena Solís era mesera en un bar de la zona de Garibaldi. Desapareció cuando Juliana tenía 10 años. La policía investigó brevemente, pero pronto archivó el caso como el de otra mujer que abandonó a su familia. La abuela, Zulema Solís, obtuvo la custodia legal y crió a la niña desde entonces. Beatriz tamborileó los dedos sobre la mesa, pensativa. ¿Y el padre? Desconocido. No consta en el registro de nacimiento. Una sonrisa lenta y calculadora se formó en el rostro de Beatriz. Interesante. Una madre que abandona a su hija, un padre inexistente. No es exactamente el pedigrí que se esperaría para la nuera de una de las familias más tradicionales de la Ciudad de México. ¿No es así? Vega se mantuvo impasible. Había aprendido hacía mucho tiempo a no juzgar los métodos de sus clientes adinerados. Si me permite, señora Mendoza, la chica parece ser ejemplar a pesar de todo. Becaria con promedio perfecto, trabaja desde los 16 años, sin ningún historial policial o comportamiento cuestionable. Beatriz se levantó bruscamente, acercándose a la ventana que ofrecía una vista panorámica de Polanco iluminado. No me importa si es la mismísima Madre Teresa.
Mi hijo necesita a alguien a la altura de nuestra posición social, alguien que pueda fortalecer nuestros negocios y nuestra influencia. Esta mesera jamás será aceptada en nuestro círculo. Volviéndose hacia el investigador, continuó: continúe investigando, cava más profundo. Todo el mundo tiene secretos, Vega. Encuentre los suyos. El investigador dudó por un momento. Señora Mendoza, con todo respeto, ya fuimos bastante minuciosos. Si había algo comprometedor, ya lo habríamos encontrado. Beatriz abrió un cajón y sacó un sobre grueso. Aquí tiene el doble de lo acordado. Considérenlo un incentivo para ser aún más creativo en su búsqueda. Mientras tanto, en el pequeño apartamento en la colonia Roma Sur, Juliana ayudaba a su abuela a preparar la cena. En las últimas semanas, su vida se había transformado de maneras que jamás imaginara. La relación con Gustavo se fortalecía cada día, a pesar de la hostilidad mal disimulada de Beatriz y de las miradas de desaprobación que recibía cuando lo acompañaba a eventos sociales. Había conseguido las prácticas en psicología clínica, lo que le permitió reducir las horas como mesera, aunque aún mantenía algunos eventos los fines de semana para complementar sus ingresos. «Pareces preocupada, mi hija», observó doña Zulema mientras cortaba verduras. «¿Qué te aflige?». Juliana suspiró colocando los platos en la mesa. La madre de Gustavo: «Abuela, me mira como si fuera una estafadora, una amenaza, y siento que está tramando algo contra mí, contra nosotros». La anciana se secó las manos en el delantal y se acercó a su nieta tocándole el rostro con cariño. «Juliana, mi amor, eres la persona más íntegra y determinada que conozco. Si ese muchacho te ama de verdad, nada que su madre haga podrá separarlos. Pero ¿y si lo consigue, abuela? ¿Y si encuentra una manera de convencerlo de que no soy lo suficientemente buena?». Doña Zulema sonrió, una sonrisa sabia de quien ya había visto mucho en la vida. «El amor verdadero no se deja engañar tan fácilmente, mi hija. Confía en lo que ustedes han construido». El teléfono de Juliana sonó, interrumpiendo la conversación. Era Gustavo, invitándola a una cena especial al día siguiente. «Tengo una sorpresa para ti», él dijo, su voz transmitiendo una excitación que la hizo sonreír. «¿Qué tipo de sorpresa?», ella preguntó, curiosa. «Si te lo cuento, no sería una sorpresa, ¿verdad? Solo estate lista a las 7. Y vístete de algo especial». Después de colgar, Juliana se quedó pensativa. Gustavo andaba misterioso en los últimos días, muchas veces interrumpiendo conversaciones al teléfono cuando ella llegaba, guardando rápidamente documentos cuando ella aparecía en su oficina sin previo aviso. Un miedo irracional comenzó a crecer dentro de ella. ¿Estaría él cansándose de la relación? ¿Habría Beatriz finalmente conseguido convencerlo de que no tenían futuro? A la mañana siguiente, Gustavo estaba en su penthouse en Polanco, revisando documentos importantes cuando Rafael, su socio y amigo, entró sin ceremonia. «¿Entonces es hoy el gran día?», preguntó Rafael, tirándose en una poltrona. Gustavo asintió, una mezcla de nerviosismo y excitación en su rostro. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto, Rafa?». Rafael estudió a su amigo por un momento. «Nunca te vi tan feliz como en los últimos meses, hermano. Juliana te devolvió algo. Algo que estaba perdido desde que tu padre se fue». «Mi madre va a enloquecer», comentó Gustavo, guardando una pequeña caja de terciopelo en el bolsillo de su saco. «Tu madre siempre supo que tienes voluntad propia, solo se negaba a aceptarlo», replicó Rafael. «Además, no necesitas su aprobación para ser feliz». Gustavo sonrió, agradecido por el apoyo de su amigo. «Reservé la terraza del Azulejos de San Ángel para hoy por la noche. Fue donde tuvimos nuestra primera cena». «Romántico», comentó Rafael con una sonrisa. ¿Quién diría que el rudo Gustavo Mendoza se convertiría en un romántico incurable? «Ella cambió todo, Rafa. Me hizo ver que todo el dinero y poder del mundo no significan nada sin alguien con quien compartir, alguien que te ame por lo que eres, no por lo que tienes». En aquel mismo momento, en una cafetería en el centro de la Ciudad de México, Carlos Vega se encontraba con un antiguo contacto de la policía, intercambiando información por una cantidad generosa. «Necesito cualquier cosa sobre Elena Solís, desaparecida hace unos 15 años. Trabajaba como mesera en la zona de Garibaldi». El policía retirado, un hombre de apariencia cansada con ojeras profundas, tecleó algo en su laptop.
Elena Solís. Sí, recuerdo vagamente este caso. No fue tratado como prioridad en la época. Ya sabes cómo es. ¿Alguna teoría sobre lo que le pasó? El policía dudó mirando a su alrededor antes de responder en voz baja. Oficialmente, fue considerado abandono de hogar, pero había rumores de que ella estaría involucrada con alguien poderoso. Un hombre casado, con dinero e influencia. Vega se inclinó hacia adelante, súbitamente interesado. ¿Qué tipo de rumores? Elena comenzó a aparecer con regalos caros, hablando sobre cambiar de vida. Unas semanas antes de desaparecer, tuvo una discusión violenta en el bar donde trabajaba. Testigos dijeron que ella amenazó a un hombre, diciendo que le contaría todo a su esposa si él no la ayudaba financieramente. ¿Y ese hombre? ¿Había alguna identificación? El policía cerró la laptop lentamente. Nunca fue investigado oficialmente. El caso se enfrió rápidamente, si me entiendes. Vega deslizó otro sobre la mesa. Necesito el nombre de ese hombre. Si existe en algún registro. El policía tomó el sobre discretamente. No prometo nada, pero voy a verificar en los archivos antiguos. Te llamo si encuentro algo. De vuelta en la colonia Roma Sur, Juliana estaba nerviosa mientras se preparaba para la cena. Fernanda había venido a ayudarla a arreglarse, trayendo un vestido prestado de una prima que trabajaba como modelo. «Estás absolutamente deslumbrante», exclamó Fernanda cuando Juliana finalmente se miró en el espejo. El vestido verde esmeralda abrazaba sus curvas sin ser vulgar, realzando el tono dorado de su piel y el castaño profundo de sus ojos. «¿No es muy llamativo?», preguntó Juliana, insegura. «Es perfecto», garantizó Fernanda. «Gustavo se va a quedar con la boca abierta». Doña Zulema entró en la habitación, sus ojos humedeciéndose al ver a su nieta. «¿Cuánto te pareces a tu madre?», susurró ella, emocionada. «Elena estaría tan orgullosa de ti». «Mi hija». Juliana abrazó a su abuela, sintiendo la familiar punzada de tristeza al pensar en la madre que apenas había conocido. «¿Crees que le habría gustado Gustavo?». «Estoy segura que sí», respondió la abuela, ajustando un mechón de cabello rebelde en el peinado de su nieta. «Él te mira de la misma forma que tu abuelo me miraba, como si fueras lo más precioso del mundo». Puntualmente a las 7, el timbre sonó. Juliana respiró hondo, intentando calmar el corazón que latía desbocado. Algo le decía que aquella noche cambiaría su vida para siempre. Gustavo estaba deslumbrante en un traje azul marino hecho a medida, sus ojos brillando al verla. «Estás sin palabras», él murmuró entregándole un ramo de orquídeas blancas, las mismas flores que habían adornado el salón donde se conocieron. En el trayecto hasta San Ángel, Gustavo parecía nervioso, algo inusual para un hombre generalmente tan seguro de sí mismo. Él hablaba animadamente sobre proyectos futuros, viajes que podrían hacer juntos, como si estuviera planeando algo mucho más allá de aquella noche. El restaurante Azulejos de San Ángel lo recibió con la misma atmósfera mágica de la primera vez. Pero esta vez, Gustavo había reservado toda la terraza, decorada con velas y más orquídeas blancas. La vista de la Ciudad de México iluminada era impresionante. «Gustavo, esto es increíble», susurró Juliana, emocionada con el gesto romántico. Él sonrió, apartándole la silla. «Te mereces esto y mucho más, Juliana. Cambiaste mi vida de maneras que nunca imaginé que fueran posibles». La cena transcurrió en una atmósfera de complicidad y romance. Conversaron sobre el futuro, sobre sueños compartidos, sobre la fuerza que encontraban el uno en el otro para enfrentar las adversidades, especialmente la oposición de Beatriz, que continuaba implacable. Cuando el postre llegó, Gustavo pareció súbitamente serio. Sujetando la mano de Juliana sobre la mesa, él habló con voz embargada. «Juliana, estos meses a tu lado han sido los más felices de mi vida. Me mostraste un mundo de autenticidad y amor verdadero que yo ni siquiera sabía que existía». El corazón de Juliana se disparó cuando él se levantó y, para su completo asombro, se arrodilló a su lado, sacando una pequeña caja del bolsillo. «Juliana Solís, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? De construir una vida a mi lado, no importan los obstáculos». Lágrimas corrían por el rostro de Juliana mientras ella miraba el anillo, una esmeralda rodeada por pequeños diamantes, elegante sin ser ostentoso,
exactamente como a ella le gustaría. Sí, ella susurró, apenas pudiendo hablar de tanta emoción. Sí, Gustavo, quiero casarme contigo. Él deslizó el anillo en su dedo, levantándose para besarla apasionadamente, mientras los empleados del restaurante aplaudían discretamente al fondo. Aquel momento, perfecto en su simplicidad y sinceridad, parecía el inicio de un futuro brillante. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en aquel exacto momento, Carlos Vega recibía una llamada importante de su contacto en la policía. «Encontré algo sobre Elena Solís», dijo la voz tensa del policía. «Algo grande, algo que su cliente va a querer saber inmediatamente». «¿Qué tan grande?», preguntó Vega, intrigado por el tono urgente. «Involucra a uno de los hombres más poderosos de la Ciudad de México en la época, un nombre que aún hoy causa impacto». «Estoy escuchando», respondió Vega, tomando una pluma para anotar. Cuando el nombre fue pronunciado, el investigador casi tiró el teléfono del susto. «¿Estás seguro de eso?», él preguntó, incrédulo. «Registros internos no mienten, amigo, y explica perfectamente por qué el caso fue rápidamente archivado». Así que colgó. Vega marcó el número de Beatriz Mendoza. «Señora, encontré algo que va a cambiar todo. Necesitamos vernos inmediatamente». Beatriz, que estaba en un evento benéfico, se alejó a un rincón tranquilo. «Estoy ocupada ahora. ¿Puede esperar hasta mañana?». «Créame, señora, esto no puede esperar. Es sobre la madre de Juliana Solís y sobre su difunto esposo, Antonio Mendoza». Un silencio sepulcral siguió del otro lado de la línea. Cuando Beatriz finalmente habló, su voz estaba irreconocible. «Estaré en casa en 20 minutos. Venga inmediatamente». Mientras tanto, Gustavo y Juliana celebraban el compromiso, ajenos a la tormenta que se formaba. El celular de Gustavo sonó varias veces, pero él lo ignoró, determinado a que nada interrumpiera aquel momento perfecto. Las llamadas eran de su madre, cada vez más desesperada a medida que Vega revelaba la bomba que estaba a punto de explotar y destruir no solo el romance de la pareja, sino potencialmente toda la estructura familiar de los Mendoza. En la mansión de Polanco, Beatriz caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, absorbiendo las implicaciones devastadoras de la revelación de Vega. «¿Está absolutamente seguro de esto?», ella preguntó por tercera vez, la voz temblorosa. «Todos los indicios apuntan a ello». «Señora, Elena Solís era amante de su esposo, y por los registros que encontramos, hay una fuerte posibilidad de que Juliana sea...». «No se atreva a completar esa frase», interrumpió Beatriz, el rostro contorsionado de furia y horror. «Esto no puede ser verdad. Debe haber algún error. Lamentablemente, los registros son claros. Su esposo frecuentaba regularmente el bar donde Elena trabajaba. Hay testigos que confirman el involucramiento, y la época de la desaparición coincide con un viaje repentino que Antonio hizo solo al extranjero». Beatriz se dejó caer en una poltrona, la realidad de la situación finalmente golpeándola como un tren a toda velocidad. «Dios mío, si esto es verdad, si Gustavo y esta chica...». Ella no pudo terminar. La implicación era demasiado monstruosa para ser verbalizada. «Necesitamos impedir esta relación inmediatamente», concluyó Vega, expresando lo que ambos pensaban. «¿Pero cómo?», preguntó Beatriz, pareciendo súbitamente envejecida y vulnerable. «¿Cómo decirle a mi hijo que la mujer que ama puede ser...». Ella se detuvo nuevamente, incapaz de pronunciar la palabra hermana. «Primero necesitamos certeza absoluta», respondió Vega pragmáticamente. «Una prueba de ADN resolvería eso. ¿Y cómo conseguiríamos tal prueba sin levantar sospechas?». Vega sonrió fríamente. «Deje eso en mis manos, señora Mendoza. Tengo mis métodos». Mientras esta conversación sombría sucedía, Gustavo y Juliana caminaban de la mano por el malecón de Polanco, el anillo de compromiso brillando en el dedo de ella bajo la luz de la luna. Estaban llenos de felicidad y esperanza, soñando con el futuro que construirían juntos, completamente ignorantes del abismo que se abría bajo sus pies. «¿Se lo diremos a tu madre mañana?», preguntó Juliana, acariciando el rostro de Gustavo. «Sí, cuanto antes mejor», respondió él, besando su frente. «No importa lo que diga o haga, nada nos va a separar ahora, lo prometo,
Era una promesa sincera, hecha con todo el amor de su corazón. Pero algunas fuerzas son más poderosas que el amor, y algunos secretos son demasiado devastadores para ser superados. El destino, que parecía tan favorable aquella noche estrellada, preparaba su golpe más cruel contra la pareja enamorada. La mañana siguiente a la propuesta de matrimonio comenzó como un sueño para Juliana. Despertó con el brillo de la esmeralda en su dedo, capturando los primeros rayos de sol que entraban por la ventana. Gustavo había insistido en que ella durmiera en su penthouse en Polanco, prometiendo llevarla a casa por la mañana después de un desayuno especial. En la espaciosa cocina con vista a la ciudad, él preparaba hot cakes mientras ella lo observaba, aún maravillada con el giro que su vida había tomado. «Me estás mirando», comentó él con una sonrisa, sin quitar los ojos de la sartén. «Estoy intentando memorizar este momento», respondió ella, acercándose para abrazarlo por detrás. «A veces tengo miedo de despertar y descubrir que todo fue un sueño». Gustavo se giró, envolviéndola en sus brazos. «Es real, Juliana, tan real como mi amor por ti». El beso que siguió fue interrumpido por el insistente timbre del interfono. Gustavo frunció el ceño, claramente irritado con la interrupción. ¿Quién podrá ser a esta hora? El portero anunció la llegada de Beatriz Mendoza, solicitando entrada inmediata. Juliana sintió un escalofrío. La última persona que quería ver en aquel momento de felicidad era su futura suegra. «Déjala entrar», dijo Gustavo resignadamente. «De todos modos, tenemos una noticia que darle». Juliana asintió, apretando instintivamente el anillo en su dedo. Minutos después, Beatriz entró en el apartamento como una tormenta contenida. Su rostro estaba pálido, con ojeras pronunciadas delatando una noche sin dormir. Algo en su expresión alarmó a Juliana inmediatamente. Esto no sería solo otra demostración de desaprobación, era algo más grave. «Mamá, qué sorpresa», comenzó Gustavo, intentando mantener la cordialidad. «De hecho, qué bueno que viniste. Tenemos algo que contar». Beatriz ignoró el comentario, sus ojos fijos en Juliana de una manera que hizo a la joven estremecer. «Necesito hablar contigo, Gustavo. En privado». El tono no admitía discusión. «Lo que sea que tengas que decir, puedes decirlo delante de Juliana», replicó Gustavo, firme. «No esta vez», insistió Beatriz, un ligero temblor en su voz. «Es un asunto familiar. Por favor». Algo en la seriedad de su madre hizo que Gustavo cediera. «Está bien, estaremos en el despacho. Volvemos enseguida», añadió para Juliana, apretando su mano brevemente antes de seguir a su madre hasta la habitación contigua. Sola en la cocina, Juliana sintió la ansiedad crecer. Beatriz parecía diferente, casi vulnerable, lo que era completamente atípico. ¿Qué podría ser tan grave como para dejar a la implacable matriarca en ese estado? En el despacho, Gustavo cerró la puerta y encaró a su madre. «¿Qué es tan urgente que no puede esperar, mamá? Juliana y yo nos comprometimos anoche y estábamos a punto de contar». «Ustedes no pueden casarse», interrumpió Beatriz, la voz quebrándose. «No pueden estar juntos, que es imposible». Gustavo suspiró exasperado. «Si viniste hasta aquí para intentar impedir nuestro matrimonio con tus prejuicios sociales, estás perdiendo el tiempo. Amo a Juliana y me voy a casar con ella, con o sin tu aprobación». «No se trata de aprobación, Gustavo», respondió Beatriz, entregándole una carpeta que traía en su bolso. «Se trata de esto». Intrigado, Gustavo abrió la carpeta y comenzó a leer los documentos contenidos en ella. A medida que absorbía el contenido, su rostro fue perdiendo el color. Esto no puede ser verdad», él murmuró, dejándose caer en una poltrona. «Verificamos todo minuciosamente», dijo Beatriz, su voz ahora sorprendentemente suave. «Contraté al mejor investigador de la Ciudad de México. Los registros son claros, Gustavo. Elena Solís, la madre de Juliana, era amante de tu padre». Gustavo sacudió la cabeza en negación. «Aunque eso sea verdad, ¿qué tiene que ver con Juliana y yo?». Beatriz cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Elena desapareció después de amenazar a Antonio, exigiendo dinero para criar a la hija de él. La hija que él negaba ser suya. «Hay una posibilidad real de que Juliana sea tu media hermana, Gustavo». Las palabras golpearon a Gustavo como un puñetazo en el estómago. «No»,
Él murmuró, levantándose abruptamente. «Esto es absurdo. Es algún tipo de trampa tuya para separarnos. ¿Por qué inventaría algo tan terrible, Gustavo? ¿Crees que me agrada descubrir que mi esposo no solo me engañaba, sino que potencialmente tuvo una hija con otra mujer? Una hija que, por una cruel ironía del destino, tú quieres desposar». Las lágrimas en los ojos de Beatriz eran reales, impactando a Gustavo, que rara vez había visto a su madre demostrar emoción. «Necesitamos asegurarnos», él dijo finalmente, su mente trabajando frenéticamente para procesar la bomba que acababa de explotar en su vida. «Una prueba de ADN. Ya la tengo arreglada», respondió Beatriz rápidamente. «Tengo un contacto en un laboratorio discreto. Pueden hacer la prueba hoy mismo, con resultado en 48 horas. «¿Y cómo le explicamos esto a Juliana?», preguntó Gustavo, la voz embargada por la desesperación. «No podemos simplemente decirle, oye, necesitamos verificar si somos hermanos antes de casarnos». Beatriz colocó la mano en el hombro de su hijo, un gesto raro de afecto. «Dile solo que surgieron algunas cuestiones sobre el pasado de su madre que pueden tener implicaciones para ustedes. Pide la prueba sin explicar exactamente el porqué. Después, si el resultado es negativo, pueden seguir sus vidas y yo nunca más interferiré. Lo prometo». Gustavo sintió el peso del mundo sobre sus hombros al regresar a la cocina, donde Juliana aguardaba ansiosamente. Ella percibió inmediatamente que algo terrible había sucedido. «Gustavo, ¿qué pasó? Estás pálido». Él intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. ¿Cómo decirle a la mujer que amaba que existía una posibilidad de que fueran hermanos? ¿Cómo pronunciar palabras que podrían destruir no solo el futuro de ellos, sino incluso los recuerdos preciosos que habían construido? Beatriz, percibiendo la parálisis de su hijo, asumió el control de la situación con la frialdad calculadora que la caracterizaba. «Juliana, surgieron informaciones sobre tu madre que pueden tener implicaciones serias para tu relación con Gustavo». La joven miró confusa de uno a otro. «¿Qué tipo de informaciones? ¿Qué tiene que ver mi madre con esto?» «Elena Solís», continuó Beatriz, ignorando la mirada suplicante de su hijo, «aparentemente tuvo una relación con Antonio Mendoza, el padre de Gustavo, en la época cercana a tu nacimiento». Juliana palideció, comenzando a entender las implicaciones. Esto es imposible. Mi abuela me lo habría contado». «Tu abuela puede no saberlo», replicó Beatriz, «o puede haber elegido protegerte de la verdad». «¿Qué significa esto exactamente?», preguntó Juliana, su voz casi un susurro. Fue Gustavo quien finalmente encontró fuerzas para hablar. «Significa que necesitamos hacer una prueba de ADN, Juliana. Existe una posibilidad de que seamos medios hermanos». La palabra cayó como una bomba en la habitación silenciosa. Juliana se llevó las manos a la boca, un sonido ahogado escapando de su garganta. «No, esto no puede ser». En un movimiento súbito, ella se quitó el anillo de compromiso del dedo y lo colocó sobre la mesa, el tintineo del metal contra la superficie de mármol resonando dolorosamente. «Necesito salir de aquí», ella murmuró, tomando su bolso y corriendo hacia la puerta antes de que cualquiera pudiera detenerla. «Juliana, espera», gritó Gustavo, corriendo tras ella. Pero ella ya había entrado en el elevador, las puertas cerrándose impíamente entre ellos. Las 48 horas siguientes fueron las más largas en la vida de Gustavo y Juliana. Ella se había refugiado en el apartamento de su abuela, negándose a atender las llamadas o responder a sus mensajes desesperados. Doña Zulema, alarmada con el estado de su nieta que alternaba entre crisis de llanto y largos periodos de silencio catatónico, finalmente contestó una de las llamadas. «Tammy, hijo», dijo la anciana con una calma sorprendente, «entiendo tu aflicción, pero Juliana necesita espacio ahora. El shock fue demasiado grande. Doña Zulema, por favor, necesito hablar con ella. Explicarle que aún no tenemos certeza de nada, que la prueba lo aclarará todo. Dar explicaciones no va a ayudar en este momento, Gustavo. Algunas heridas son demasiado profundas para las palabras». Hubo una pausa significativa antes de que ella continuara. «Pero puedo decirte una cosa. Elena nunca me dijo quién era el padre de Juliana,
Pero tengo mis dudas sobre esta historia. ¿Por qué?, preguntó Gustavo, agarrándose a cualquier hilo de esperanza. Elena trabajaba en el bar hacía solo 2 meses cuando quedó embarazada, y Juliana nació prematura, 7 meses después. Haz las cuentas. Mi hijo. La revelación encendió una pequeña llama de esperanza en el corazón de Gustavo. Las fechas no cuadraban del todo. Había una posibilidad, aunque pequeña, de que su padre no fuera el padre de Juliana. En el laboratorio discreto indicado por Beatriz, tanto Gustavo como Juliana proporcionaron muestras para la prueba. Él directamente, ella a través de doña Zulema, que sirvió de intermediaria, recolectando un mechón de cabello con folículo de su nieta dormida. Ahora, solo quedaba esperar. Aquella noche, incapaz de soportar la soledad de su apartamento, que aún conservaba el perfume de Juliana, Gustavo condujo hasta la playa desierta de Polanco. Caminando por la arena bajo la luz plateada de la luna, él dejó que las lágrimas finalmente vinieran. ¿Cómo el universo podía ser tan cruel? Presentarle el amor verdadero solo para revelar que era prohibido de la manera más devastadora posible. Del otro lado de la ciudad, en su pequeño cuarto en la colonia Roma Sur, Juliana enfrentaba los mismos demonios. El pensamiento de que el hombre que amaba pudiera ser su medio hermano era insoportable. Más perturbador aún era la posibilidad de que su padre, figura ausente, que siempre había imaginado como alguien común, quizás un mesero o músico que su madre había conocido brevemente, pudiera ser Antonio Mendoza, uno de los hombres más poderosos de la Ciudad de México. Si eso fuera verdad, significaba que su madre había sido abandonada embarazada, quizás incluso silenciada de alguna forma para proteger la reputación de los Mendoza. El pensamiento era demasiado doloroso para contemplar. En la mañana del día fatídico, en que los resultados de la prueba estarían listos, Gustavo recibió una llamada inesperada de Rafael, su amigo y socio. Gustavo, tienes que venir a la oficina inmediatamente. Vega está aquí. El investigador de mi madre, ¿qué quiere? No quiso decirme, solo que es urgente y que se trata de algo que puede cambiar todo sobre la situación con Juliana. Sin perder tiempo, Gustavo condujo hasta el edificio de la constructora. En el elevador, su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Una pequeña parte de él aún se aferraba a la esperanza de que todo no fuera más que un terrible error. En la oficina, encontró a Rafael y Vega en una tensa conversación. El investigador parecía nervioso, algo inusual para un hombre normalmente tan controlado. Señor Mendoza, saludó Vega cuando Gustavo entró. Necesito confesar algo que no me ha dejado dormir por la noche. Estoy escuchando, respondió Gustavo fríamente, desconfiado del hombre que había traído tanta desgracia a su vida. Su madre me contrató para investigar a Juliana Solís, como usted ya sabe. Inicialmente, no encontramos nada comprometedor. Fue entonces cuando su madre insistió en que continuáramos cavando, ofreciendo una cantidad sustancial. Gustavo sintió la ira crecer, típico de su madre, no aceptar un resultado que no le agradara. Continúe. Encontré conexiones entre Elena Solís y su padre. Eso es verdad, pero Vega dudó, visiblemente incómodo. Su madre me pidió que enfatizara ciertos aspectos de la investigación y omitiera otros. ¿Qué aspectos?, exigió Gustavo, acercándose peligrosamente. Fechas, principalmente. Elena Solís realmente trabajó en el bar que su padre frecuentaba y hubo una relación entre ellos, pero comenzó después del nacimiento de Juliana, no antes. La revelación golpeó a Gustavo como un rayo. ¿Me está diciendo que mi padre no puede ser el padre de Juliana? Exactamente, confirmó Vega. Es biológicamente imposible, considerando las fechas. Elena ya estaba con Juliana, una bebé de pocos meses, cuando conoció a su padre. El involucramiento de ellos comenzó después. Gustavo sintió las piernas flaquear, apoyándose en la mesa para no caer. ¿Por qué me está contando esto ahora? Porque no puedo participar en algo así, respondió Vega con sinceridad sorprendente. Una cosa es investigar personas, otra es destruir vidas conscientemente con informaciones falsas. Su madre está desesperada por separarlos, al punto de manipular evidencias. Rafael colocó la mano en el hombro de su amigo. Ya llamé al laboratorio y cancelé la prueba, Gus. Era todo una farsa,
una manipulación terrible. Gustavo apenas podía procesar el torbellino de emociones que lo asaltaban: alivio inmenso por no ser hermano de Juliana, furia por la manipulación de su madre y desesperación por recuperar lo que habían perdido. «Necesito encontrar a Juliana», él dijo, ya dirigiéndose a la puerta. «Espere», llamó Vega. «Hay una cosa más que debe saber, sobre la desaparición de Elena Solís». Gustavo se detuvo, girándose lentamente. «¿Qué hay?» Su padre realmente tuvo un romance con ella, y cuando Elena amenazó con contarle a su madre, él la envió al extranjero con una cantidad considerable. Ella no abandonó a su hija voluntariamente, fue alejada para proteger la reputación de los Mendoza. La revelación era dolorosa, pero de alguna manera liberadora. Explicaba el vacío en la vida de Juliana, el abandono inexplicable de una madre que, por lo que doña Zulema siempre había dicho, amaba profundamente a su hija. ¿Hay registros? ¿Pruebas de que ella fue al extranjero? Boletos de avión para Madrid a nombre de Elena Solís, una transferencia bancaria sustancial de la cuenta personal de su padre. Ella desapareció, pero no de la forma en que todos pensaron. Gustavo salió de la oficina con una misión clara: encontrar a Juliana, contarle toda la verdad y, si ella aún lo quería, reconstruir el futuro que casi habían perdido. Pero al llegar al apartamento en la colonia Roma Sur, doña Zulema lo recibió con una noticia devastadora. «Juliana se fue, mi hijo. Dejó una carta diciendo que necesitaba tiempo, espacio para procesar todo. Se fue a casa de una prima en San Miguel de Allende». Gustavo sintió el corazón hundirse. «¿Cuándo regresa?». No dijo, solo pidió que no la buscáramos por ahora, respetando el deseo de Juliana. Por más doloroso que fuera, Gustavo se limitó a enviar un único mensaje: «Cuando estés lista para escucharme, estaré esperando. Te amo más que a nada». Los días se transformaron en semanas, y las semanas en un mes torturante. Gustavo se sumergió en el trabajo para no enloquecer, mientras confrontaba a su madre sobre su manipulación imperdonable. Beatriz, inicialmente defensiva, finalmente se desmoronó ante la evidencia incontestable de su mentira. «Solo quería protegerte», ella argumentó débilmente. «¿De qué, mamá? ¿De ser feliz? ¿De encontrar a alguien que me ama por lo que soy, no por mi dinero o posición?». El distanciamiento entre madre e hijo parecía irreparable. Gustavo se mudó temporalmente a la casa de playa en Acapulco, incapaz de soportar la cercanía de la madre que había causado tanto dolor. Mientras tanto, en San Miguel de Allende, Juliana intentaba reconstruir los pedazos de su corazón. La revelación sobre el posible parentesco con Gustavo había sido devastadora, pero más dolorosa aún era la revelación sobre su madre, la posibilidad de que Elena no la hubiera abandonado voluntariamente, sino que hubiera sido alejada para proteger la reputación de los Mendoza. En medio de tanta confusión, un mensaje de Fernanda trajo la primera luz de esperanza. Tienes que volver. Hay algo que necesitas saber, algo que lo cambia todo». Curiosa y con el Jesús en la boca, Juliana regresó a la Ciudad de México. En una cafetería en la colonia Roma Sur, encontró no solo a Fernanda, sino también a Rafael, el socio de Gustavo. «Gustavo no sabe que estamos aquí», explicó Rafael rápidamente. «Pero no podíamos permitir que esta injusticia continuara». En los minutos siguientes, ellos relataron todo: la confesión de Vega, la manipulación de Beatriz, la imposibilidad biológica de que Gustavo y Juliana fueran hermanos. «Él canceló la prueba de ADN porque era innecesaria», concluyó Rafael. «No hay posibilidad de que sean hermanos. Todo fue una estrategia cruel de Beatriz para separarlos». Juliana sintió una ola de alivio tan intensa que las lágrimas vinieron instantáneamente. «¿Por qué él no me contó esto?». «Intentó», respondió Fernanda gentilmente. «Llamó a tu abuela todos los días, pero tú pediste espacio, y él lo respetó». «Está sufriendo, Juliana», añadió Rafael. «Nunca lo vi así, tan destrozado». Horas después, Gustavo caminaba por la playa desierta de Acapulco, como había hecho todos los días desde que se había refugiado allí. El atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y morados, pero ni siquiera la belleza natural conseguía aliviar el dolor en su pecho. Fue cuando avistó una silueta familiar caminando en su dirección, los cabellos castaños ondeando con la brisa marina. Su corazón se detuvo por un instante,
incierto si estaba viendo un fantasma de sus deseos más profundos. Juliana, ella se acercó lentamente, deteniéndose a unos pasos de distancia. Sus ojos estaban llorosos, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. Rafael y Fernanda me contaron todo. Ella dijo simplemente, ¿todo? Juliana asintió. Sobre la manipulación de tu madre, sobre las fechas, sobre cómo es imposible que seamos hermanos. Gustavo dio un paso vacilante en su dirección. ¿Por qué no viniste antes? La pregunta salió como un susurro dolorido. Ella bajó los ojos. Miedo, quizás, de la verdad, de descubrir que todo lo que vivimos estaba contaminado de alguna forma. Y ahora, Juliana levantó la mirada, encontrando los ojos de él. Ahora sé que lo que sentimos el uno por el otro es real, y puro, y verdadero. Nada ni nadie puede quitarnos eso. Gustavo eliminó la distancia entre ellos en 2 pasos, tomándola en sus brazos como un náufrago que finalmente encuentra tierra firme. Pensé que te había perdido para siempre, él murmuró contra sus cabellos. Nunca, respondió ella, abrazándolo con fuerza. Nuestro amor es más fuerte que cualquier obstáculo. ¿Recuerdas? Aquella tarde, a la orilla del mar, ellos renovaron sus promesas. El anillo de esmeralda volvió al dedo de Juliana, donde siempre debió haber estado. Decidieron que el matrimonio sería simple, en la pequeña capilla de San Ángel, con solo sus amigos más cercanos. Beatriz no sería invitada. Algunas traiciones son demasiado difíciles de perdonar completamente, pero acordaron en ofrecer una segunda oportunidad a la relación madre-hijo en el futuro, cuando las heridas no estuvieran tan abiertas. En cuanto a Elena Solís, contrataron a un investigador para intentar localizarla en España. La esperanza de Juliana de quizás reencontrar a la madre que pensaba haber perdido para siempre era como una pequeña llama que calentaba su corazón. 3 meses después, en una tarde soleada, Juliana caminaba hacia el altar improvisado en el jardín de la casa de playa en Acapulco, donde decidieron realizar la ceremonia. Vestida con un simple vestido de encaje blanco, llevando un ramo de orquídeas, ella avanzaba en dirección a Gustavo, que la esperaba con lágrimas en los ojos. Doña Zulema, orgullosa, la conducía por el camino cubierto de pétalos. Rafael, Fernanda y algunos pocos amigos íntimos presenciaban el momento en que 2 corazones que habían enfrentado la peor de las tormentas finalmente encontraban su puerto seguro. Prometo amarte y respetarte, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida, dijo Gustavo, deslizando la alianza en el dedo de Juliana. Prometo ser tu puerto seguro, tu confidente, tu compañero y tu mejor amigo. Prometo construir contigo un futuro basado no en fortunas o apariencias, sino en valores reales y amor verdadero. Juliana, con lágrimas en los ojos, repitió los votos añadiendo, prometo nunca dejar que el mundo exterior defina quiénes somos o lo que sentimos el uno por el otro. Prometo recordar siempre que el verdadero valor de una persona está en su carácter, no en su cuenta bancaria. Y prometo amarte incondicionalmente, hoy y siempre. Cuando el celebrante los declaró marido y mujer, y sus labios se encontraron en un beso sellando aquella unión, todos los presentes podían sentir el poder transformador de aquel amor que había superado prejuicios, mentiras y manipulaciones. Un amor que probaba que, cuando es verdadero, puede superar incluso los más imposibles obstáculos. En el horizonte, el sol comenzaba a ponerse sobre el mar, pintando el cielo con tonos dorados que parecían bendecir aquella unión. Gustavo y Juliana, de la mano, encaraban el futuro con la certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier tempestad. Y así, en una tarde de verano a la orilla del mar, 2 mundos que parecían incompatibles se fusionaron en uno solo, probando que el amor verdadero no conoce barreras sociales, no se rinde a manipulaciones y siempre encuentra su camino. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gustavo y Juliana haya tocado sus corazones. Para seguir en esta jornada emocional, preparamos una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si les gustó esta narrativa sobre amor verdadero y superación,
No dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador del amor. ¿Cuál fue el momento que más los emocionó? ¿El descubrimiento de la supuesta relación de parentesco? ¿El reencuentro en la playa? Compartan con nosotros en los comentarios. Estamos ansiosos por conocer sus impresiones sobre esta historia de amor que superó todos los obstáculos.